Más allá de la Biblia. La Biblia nos dice que Adán y Eva fueron los primeros humanos. Tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Luego, Caín mató a Abel y fue desterrado. Pero aquí es donde el misterio comienza. Tras el primer crimen de la humanidad, Caín huye a la tierra de Nod, al este del Edén. Y allí, el texto dice, y conoció Caín a su mujer. ¿De dónde salió esa mujer? Si solo existían Adán, Eva y un Caín fugitivo. ¿Quiénes eran los otros? ¿Había más personas en la tierra? ¿O estamos ante el secreto mejor guardado de la genealogía humana? Hoy vamos a diseccionar el misterio que la religión oficial ha intentado explicar durante milenios. Desde los textos prohibidos hasta las teorías de los preadamitas. Para entender el origen de la esposa de Caín, primero debemos entender el vacío temporal del Génesis. El texto bíblico no es un diario día a día, sino una crónica teológica. Génesis 5:4 contiene una clave fundamental que muchos pasan por alto. Dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. La tradición judía y los historiadores antiguos sugieren que Adán y Eva no tuvieron 3 hijos, sino docenas. Algunos textos midrásicos mencionan que Adán tuvo hasta 33 hijos y 23 hijas. El libro de los Jubileos, un texto apócrifo del siglo II a.C., es mucho más específico. No solo dice que tuvieron hijas, sino que nos da sus nombres. Según este texto, la esposa de Caín se llamaba Aguán, y ella no era una desconocida aparecida de la nada, era su propia hermana. Aquí es donde la mente moderna se estremece. Incesto. En nuestro mundo actual, esto es un tabú biológico y moral absoluto. Pero, ¿era igual al principio de los tiempos? Los teólogos argumentan que, al inicio de la creación, el código genético humano era perfecto. No había mutaciones acumuladas ni enfermedades hereditarias que el incesto suele exacerbar. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, abordó este dilema directamente. Explicó que, por necesidad, los primeros humanos tuvieron que casarse entre hermanos para que la especie se propagara. Pero incluso con la teoría de las hermanas, hay algo que no encaja del todo en el relato del Génesis: el miedo de Caín. Cuando Dios castiga a Caín, él responde, «Cualquiera que me hallare, me matará». Si solo estaban sus padres, ¿a quién le temía Caín? ¿A sus futuros hermanos no nacidos? ¿O había alguien más fuera del linaje de Adán? Aquí entramos en el terreno de la teoría preadamita. Esta hipótesis sugiere que Adán y Eva no fueron los primeros seres humanos en sentido biológico, sino los primeros humanos con espíritu, creados para una misión divina. En 1655, Isaac Lapeyrere escandalizó al mundo al proponer que existían hombres antes de Adán. Basaba su idea en una lectura minuciosa de las epístolas de San Pablo. Observemos el texto. En Génesis 1, Dios crea a la humanidad. Macho y hembra los creó, como una especie. En Génesis 2, Dios planta un huerto y forma a un individuo específico, Adán. Si esto es cierto, la esposa de Caín podría haber pertenecido a estas poblaciones externas al Edén. Poblaciones que los antropólogos identifican como los humanos que ya poblaban la Tierra al final de la última glaciación. ¿Eran estas personas los hombres de la Tierra con los que el linaje de Adán se mezcló? La ciencia nos dice que el Homo sapiens compartió el planeta con otras especies, como los neandertales y denisovanos. Pero hay otra figura que surge de las sombras de la tradición esotérica judía, Lilith, la supuesta primera esposa de Adán antes que Eva. Según el alfabeto de Ben Sira, Lilith fue creada de la misma tierra que Adán, no de su costilla. Ella se negó a someterse y abandonó el Edén para habitar las orillas del Mar Rojo. Algunas leyendas sugieren que la tierra de Nod ya estaba habitada por los descendientes de Lilith y otras entidades. ¿Se casó Caín con una de estas descendientes? El nombre Nod en hebreo significa errante.
no era necesariamente un país con fronteras, sino el estado de exilio de Caín. Sin embargo, el texto dice que allí construyó una ciudad. ¿Cómo construye un solo hombre una ciudad? Una ciudad implica organización social, mano de obra y una población considerable. Esto refuerza la idea de que Caín encontró un grupo ya establecido. El Zohar, el libro central de la Cábala, ofrece una misión más espiritual y perturbadora. Sugiere que los hijos de Adán se casaron con seres espirituales que tomaron forma física. Estos seres, conocidos como espíritus de la noche o Lilim, habrían dado origen a linajes que no eran puramente humanos, lo que explicaría por qué la Biblia marca una diferencia tan clara entre el linaje de Caín y el linaje de Set. El linaje de Caín se asocia con la invención de las armas, la música metálica y la violencia. El linaje de Set, el tercer hijo de Adán, se asocia con aquellos que comenzaron a invocar el nombre del Señor. Regresemos al libro de los Jubileos. Nos dice que Set se casó con su hermana Asura, 4 años después de que Caín se casara con Awan. Si analizamos esto desde una perspectiva de cuello de botella genético, la humanidad primitiva habría tenido una diversidad mínima, pero la Biblia describe un mundo que se llena de gente con una velocidad asombrosa. Algunos científicos creacionistas proponen que Dios pudo haber creado a Adán y Eva con un potencial genético máximo, conteniendo en sus cuerpos todas las variaciones de color de piel, ojos y rasgos que vemos hoy. En esta visión, las primeras generaciones no sufrían los efectos de la endogamia porque sus genes estaban recién salidos de la mano del Creador, sin errores acumulados por la radiación o el tiempo. Pero hay otro elemento que complica el cuadro: los Nefilim. El Génesis menciona que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se casaron con ellas. Aunque esto ocurre capítulos después, muchos estudiosos creen que esta mezcla de linajes, divino y humano, era una realidad desde el principio. ¿Era la esposa de Caín una de estas hijas de los hombres no adámicas? Tenemos entonces 3 grandes posibilidades. La primera, Caín se casó con su hermana, una práctica necesaria y permitida al inicio. La segunda, Caín encontró a humanos de la creación general mencionada en Génesis 1, que vivían fuera del jardín especial de Edén. Y la tercera, Caín se unió a seres de una naturaleza diferente, lo que corrompió su descendencia hasta que fue borrada por el diluvio universal. La arqueología añade leña al fuego. Lugares como Göbekli Tepe en Turquía muestran sociedades complejas que datan de hace 11.000 años. Esto coincide con los periodos en los que muchos sitúan el relato del Edén. Si el Adán bíblico vivió hace unos 6.000 años según la cronología de Asher, ¿quién construyó esos templos monumentales miles de años antes? La esposa de Caín podría ser la clave que une la fe con el registro arqueológico. Imaginemos el encuentro. Caín, marcado por Dios, vagando por un mundo que creía vacío, encuentra a una tribu. Una mujer lo acepta. Él no es un paria para ellos, sino un portador de conocimientos nuevos, la agricultura y la forja. La Biblia dice que los descendientes de Caín, como Tubal-Caín, fueron los primeros maestros de la metalurgia. Esto sugiere un intercambio cultural. ¿A quién le enseñaban, si no había nadie más? En el Talmud judío, se menciona que Caín y Abel nacieron cada uno con una hermana gemela. El conflicto entre ellos, según algunas interpretaciones, no fue solo por el sacrificio, sino por quién se casaría con la gemela más hermosa. Esta versión humaniza el conflicto. No es solo una disputa teológica, sino una lucha por la supervivencia y la descendencia en un mundo recién nacido. Si Caín se casó con su hermana gemela, como dice el Midrash, la pregunta de ¿quién más había? Se responde con un crecimiento demográfico exponencial que la Biblia simplemente no detalla. Matemáticamente, si los primeros humanos vivían cientos de años y tenían hijos constantemente, la población de la Tierra podría haber llegado a varios miles de personas en solo 2 siglos. Pero la marca de Caín sigue siendo el punto de inflexión. Dios le pone una marca para que nadie lo mate.
Este nadie implica una sociedad con leyes, o al menos con la capacidad de reconocer a un extraño. Muchos estudiosos modernos sugieren que el Génesis es un relato de orígenes, que utiliza un lenguaje simbólico para explicar realidades profundas. En esta visión, Adán representa a la humanidad despertando a la conciencia moral. La esposa de Caín representa la realidad de que nunca estuvimos solos en el proceso de convertirnos en humanos. Curiosamente, casi todas las culturas antiguas tienen un mito similar. Un primer hombre, una caída y una mezcla con otros seres para poblar el mundo. En Sumeria, los Apkallu eran seres que trajeron la civilización. ¿Podrían los descendientes de Adán haber sido vistos como tales por las poblaciones preexistentes? El misterio de la esposa de Caín se vuelve aún más oscuro cuando llegamos al diluvio. Si ella era de un linaje diferente o corrupto, esa fue la razón por la cual el mundo tuvo que ser reiniciado. Solo el linaje de Set, a través de Noé, sobrevivió. La sangre de la misteriosa esposa de Caín habría desaparecido. O quizás no. Algunas teorías marginales sugieren que la mezcla genética continuó y que parte de nuestra diversidad actual proviene de aquellos encuentros en la tierra de Nod. Entonces, ¿con quién se casó Caín? ¿Con su hermana, desafiando nuestras leyes modernas? ¿Con una mujer de una tribu olvidada por el tiempo? ¿O con un ser que no era del todo humano? La respuesta depende de cómo elijas leer el libro más antiguo del mundo, como una crónica histórica literal, como un enigma genético o como una metáfora de nuestra propia evolución. Lo que es seguro es que el Génesis omite detalles deliberadamente para enfocar nuestra atención en el mensaje moral, dejando las piezas del rompecabezas para que nosotros las unamos. El secreto de los hijos de Adán es, en última instancia, el secreto de nuestro propio origen, un viaje desde la unidad de una sola familia hasta la asombrosa diversidad de la raza humana. La próxima vez que leas el Génesis, recuerda, entre las líneas de lo que está escrito se esconde la verdadera historia de lo que somos. Porque en la búsqueda de la esposa de Caín, no solo buscamos un nombre o un origen, buscamos entender el momento exacto en que la humanidad dejó de ser barro y se convirtió en leyenda. Si te ha gustado esta investigación profunda, suscríbete y activa la campana. El misterio apenas comienza. Gracias por acompañarnos en este viaje al origen de los tiempos.